Buenos días. El día de hoy, para el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa del Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, la asignatura Prevención de lesiones por déficit musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención, materia impartida magistralmente por el catedrático, el doctor Eduardo Rojas Figueroa, su alumno, Luis Antonio Flores Loza, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 20 de julio de 2025, presentaremos el siguiente resumen. El fútbol es uno de los deportes más practicados a nivel mundial, con más de 200.000 jugadores profesionales y más de 240 millones de aficionados. Esta popularidad lo convierte en una disciplina clave para estudiar los factores que afectan el rendimiento y la salud de los deportistas, principalmente su rendimiento físico y las lesiones. La enorme cantidad de practicantes y aficionados evidencia la relevancia de este deporte para la ciencia, la salud pública y la prevención de lesiones, sobre todo en poblaciones jóvenes donde el impacto puede ser mayor. El fútbol es un deporte intermitente de alta intensidad que requiere el uso combinado de los sistemas energéticos, tanto aeróbico como anaeróbico. Estas demandas incrementan el riesgo de fatiga y lesiones, en especial en atletas que apenas están en desarrollo. Las lesiones están influenciadas por factores intrínsecos como la antropometría, la maduración biológica, el estado nutricional y los factores extrínsecos como la superficie de juego, el equipamiento, la intensidad, el volumen de entrenamiento, características del clima. Comprenderlos es diseñar estrategias de prevención eficaces. A pesar de los numerosos estudios en atletas adultos, hay una escasez significativa de evidencia sobre lesiones en futbolistas juveniles, especialmente en países en desarrollo como Indonesia. Esta falta de datos limita la creación de programas preventivos adaptados. Uno de los principales problemas o afecciones en futbolistas adolescentes es la enfermedad de Osgood-Schlatter, que surge debido a la combinación del crecimiento acelerado y las cargas mecánicas. La mayor prevalencia es entre los 12 y 15 años. Por eso es necesario generar datos específicos sobre la prevalencia, localización, severidad y factores asociados a las lesiones en futbolistas juveniles para fundamentar intervenciones, para hacer medidas preventivas y garantizar la seguridad y el rendimiento de los jóvenes. Caracterizar las lesiones en futbolistas juveniles de élite en Indonesia, analizar su relación con el índice de masa corporal y el tiempo de exposición en entrenamientos y partidos, pudiera identificar la incidencia de enfermedades como la de Osgood-Schlatter. Para esto, en este estudio se diseñó un estudio de cohorte retrospectivo en jugadores sub-14, sub-16 y sub-18, con cuestionarios administrados por fisioterapeutas y médicos del equipo. El estudio incluyó a 838 futbolistas varones de élite pro en Indonesia, distribuidos en las tres categorías de edad que ya hablamos. Se aplicaron cuestionarios estandarizados por profesionales de la salud. El análisis estadístico se realizó con IBM SPSS 26, aplicando pruebas de chi cuadrado para evaluar asociaciones. La significancia debería de ser menor al 0.05. La característica de los jugadores era que era la edad promedio de 14.9 años con un rango de más o menos 1.5 años, un IMC promedio de 19.7 con un rango de 2.2. El 75% eran diestros. La distribución por posición fue
defensas 35%, mediocampistas 33%, delanteros 21% y porteros 11%. Los jugadores con más de 8 horas semanales de exposición presentaron mayor incidencia de lesiones, un 69% más, en comparación con quienes se entrenaban igual o menor a 8 horas diarias. Los jugadores con más de 8 horas semanales tuvieron mayor incidencia en lesiones en comparación con quienes se entrenaban menos de 8 horas. No se encontró una relación significativa entre el IMC y las lesiones. El percentil fue de 0.058, mientras que el tiempo de exposición sí mostró una asociación significativa con el riesgo de lesión. Se registraron en total 702 lesiones en 531 jugadores, algunos con más de una lesión, con una incidencia global de 3.9 lesiones por cada 1000 horas de exposición. Las lesiones en los partidos versus los entrenamientos ocurrieron ligeramente más cuando estaban en partido que cuando estaban en entrenamiento. ¿Cuál fue la gravedad de las lesiones? ¿Sí? Severas, más de 28 días para sanar, 13%, leves, de 4 a 7 días de baja, el 43%. Significa que la mayor cantidad de lesiones se dio de una manera leve, por lo tanto no era tan significativo. La principal localización de las lesiones fue extremidades inferiores en general, 67%, con un predominio de tobillo 39% y 15% de rodillas. Los tipos más comunes de lesiones fueron los golpes o contusiones, las distensiones musculares, los esguinces de ligamentarios o de ligamentos, fracturas o apófisis y luxaciones. También se dieron cuenta que había una mayor cantidad de lesiones dependiendo de la posición en la que jugaban. La posición con más riesgo de lesiones fue la de los defensas, seguido de los mediocampistas y al final los porteros. La prevalencia de Usgut-Slater nos dice que, de estos casos estudiados, se identificaron 88 casos, principalmente a los 13 años de edad, lo cual coincide con el crecimiento puberal documentado en literatura. Se identificó que las lesiones pueden estar asociadas a déficit de equilibrio y estabilidad, así como a condiciones inadecuadas en el campo de juego. Aunque las lesiones son frecuentes, la mayoría, como vimos en los estudios anteriores, son leves o mínimas, lo que sugiere una menor interrupción del entrenamiento, pero falta esta parte para poder resolver o para poder monitorear de una manera constante qué es lo que están haciendo. Los defensores tuvieron una mayor cantidad de lesiones que el promedio de los demás jugadores. Nos dimos cuenta que el impacto acelerado en la pubertad temprana, junto con cargas repetitivas, aumenta el riesgo de lesiones musculoesqueléticas como la de Osgood-Schlatter. Por eso es importante el tiempo de trabajo, el rango de exposición. Está asociado todo esto a una mayor incidencia de lesiones, subrayada la necesidad adecuada de una gestión de las cargas. ¿Qué nos dice este estudio? Pues bueno, las lesiones frecuentes en extremidades inferiores, principalmente en tobillo y rodilla, mayor incidencia de lesiones en defensas, pero sobre todo durante los partidos, las lesiones mayoritariamente leves o mínimas
no hubo una gran significancia, hubo una alta prevalencia en porcentaje de Osgood Slater en estos adolescentes y el tiempo de exposición elevado aumenta el riesgo de lesiones. Las recomendaciones prácticas de este estudio es incluir programas de entrenamiento adecuados que tengan un mayor fortalecimiento muscular, un trabajo equilibrado de equilibrio y estabilidad, gestión adecuada de las cargas de entrenamiento y tener un programa nacional para que vigilen las lesiones en los futbolistas. Las futuras investigaciones que se proponen en este artículo sería realizar estudios prospectivos y longitudinales para ayudar a detener más y más datos robustos. El artículo fue Análisis de las características de las lesiones en deportistas juveniles del fútbol de élite en Indonesia y tienen ahí el link para que lo puedan seguir. Muchas gracias. Tengan buen día.